Reconocer lo que eres incapaz de hacer es esencial para la buena crianza de tus hijos. La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. El capítulo 4 de La crianza de los hijos se llama Incapacidad. Me gustaría resumir brevemente los puntos principales de este capítulo antes de entrar en nuestra conversación del día de hoy. Los padres conocemos a nuestros hijos y sobre la marcha formamos hábitos y maneras de tratar con ellos. Aprendemos, a veces por prueba y error, lo que impacta a nuestros hijos, lo que produce cambios en su conducta. Pero corremos el gran peligro de intentar ejercer una paternidad o maternidad que gira en torno de ejercer el poder para cambiar a los hijos. Esto es sumamente importante. Si vamos a hacer lo que Dios nos ha diseñado a hacer como padres cristianos, tenemos que llegar al punto de poder admitir y confesar que no tenemos ningún poder para cambiar a nuestros hijos. Este es el principio, como escuchamos al comienzo del episodio, sobre el cual este capítulo está basado. No tenemos el llamado de producir cambio en nuestros hijos por nuestro poder. No hemos sido llamados por nuestra capacidad y conocimiento y sabiduría. El autor reitera en este capítulo una verdad del Evangelio indispensable para cada aspecto de nuestra vida cristiana y sumamente importante para la crianza. Si un ser humano poseyera el poder para crear cambio duradero en otro ser humano, Jesús no hubiera tenido que venir. Tripp dice, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús se alzan como clara evidencia histórica de que el poder humano para el cambio no existe. Para comprender plenamente este concepto, tenemos que recordar qué es el verdadero cambio. Con los niños muy pequeños es fácil olvidar que el cambio de conducta, aunque deseable, no es suficiente, no es verdadero cambio. El cambio interno tiene que preceder el cambio externo para que realmente sea duradero. Por esto los padres no tenemos el poder para provocar un cambio real en nuestros hijos. Cambios externos y temporales quizás logramos, con diferentes métodos y poderes que creemos tener. Pero si creemos que tenemos poder para cambiarles, haremos cosas que no debemos hacer y al final fracasaremos. Por lo tanto, la buena crianza es aceptar el hecho de que soy incapaz de cambiar a mis hijos. Mejor dicho, la buena crianza es celebrar el hecho de que Dios nunca ha puesto y no pondrá la carga del cambio sobre mí o sobre ti, como padre, como madre. Simplemente somos instrumentos y debemos ser humildes y dispuestos en manos de Dios. Para poder ser instrumentos así, debemos estar dispuestos a deshacernos de malos hábitos de crianza. Y aquí está lo difícil. Pasar de la teoría a la práctica. Cada uno de nosotros, cada mamá, cada papá, cada maestro, tío, abuela, pastor, todos tenemos corazones engañosos y faltos de sabiduría. Esto quiere decir que yo puedo estar segura de que hay cosas que estoy haciendo en mi crianza que no están bien. Tengo que estar dispuesta a poner todo sobre la mesa, por decir, y dejar que Dios ponga su dedo donde Él quiere. Quizás en cómo motivo a mis hijos o cómo respondo cuando no hacen lo que yo quiero. En todo necesito la obra de Dios. El autor menciona en este capítulo 3 herramientas comunes que los padres utilizamos para ejercer poder sobre nuestros hijos. Nota que las 3 sí son herramientas de poder, aunque no lo parezca.
Las tres son deficientes para lograr cambio interno duradero. Primero está el miedo. Hay muchas maneras de usar miedo. Están los gritos, las acusaciones, las amenazas o incluso la manipulación emocional. Luego el autor menciona las recompensas. Con este es más difícil entender que, igual que con el miedo, estamos utilizando la recompensa como un poder en la vida de nuestros hijos. Ofrecer algún premio o algún resultado deseado para que el hijo tome cierta acción. Por último, el autor menciona la vergüenza o la culpa. Manipulamos las emociones de nuestros hijos para que se sientan mal o culpables y hagan lo que nosotros queramos. Aunque logremos temporalmente que nuestros hijos cambien alguna conducta, estas herramientas no logran cambios duraderos. Dios no nos llama a controlar a nuestros hijos. Es crucial que aceptemos nuestra incapacidad para poder llegar a hacer lo que Dios quiere. Tripp dice al final del capítulo, la buena crianza de los hijos mora allí donde el humilde reconocimiento de la incapacidad personal se encuentra con el descanso al confiar en el poder y la gracia de Dios. Y ahora estamos aquí con Berenice Montes, es mi amiga, es otra esposa de pastor aquí en la ciudad. Mi esposo y su esposo trabajan juntos también en el ministerio de la Universidad Cristiana. Y Bere, gracias por acompañarnos una vez más. Ya habías estado aquí en una ocasión y gracias por acompañarnos. Y me habías comentado que habías leído el libro de la crianza de los hijos y desde entonces quería invitarte para que nos compartieras un poquito de lo que Dios te enseñó por medio de este libro y específicamente de este capítulo sobre la incapacidad. Entonces, para comenzar la conversación, quería preguntarte, ¿qué de este capítulo te habló más a tu corazón? Bueno, mira, Susi, cuando yo inicié leyendo este capítulo y vi que el autor decía esta frase, es vital que creas y admitas que no tienes ningún poder para cambiar a tu hijo. Entonces lo primero que yo pensé fue, bueno, eso es algo que ya sé, es obvio que no poseo ningún Sí. poder. Pero conforme el autor daba algunos ejemplos de cómo luce esta creencia en los padres, me di cuenta que aunque yo nunca diría que tengo el poder para cambiar a mis hijos, la realidad es que muchas veces me dirijo a ellos como si esto fuera una verdad para mí. Y me hizo pensar en por qué hago lo que hago en la crianza de mis hijos. Es decir, por qué me conduzco a ellos levantando la voz con un tono áspero o con enojo o amenazas. Y eso es porque en el fondo pienso que de esa manera puedo lograr que me obedezcan o que me escuchen. Y algunas veces hasta llegamos a utilizar este tipo de frases como, solo así me entiendes, o te tengo que hablar así para que me obedezcas. Sí. Y con eso estamos evidenciando que creemos esa mentira de que el poder es nuestro. Este capítulo me confrontó realmente a ver esa realidad de que no es solo creerlo, sino vivir conforme a esa verdad. Y hay otra frase que me gustó mucho que dice, cuando piensas que tu trabajo es transformar a tu hijo y que se te ha dado el poder para hacerlo, la crianza de tus hijos tenderá a ser demandante, agresiva, amenazante y enfocada en reglas y castigos. En esta clase de crianza estarás trabajando para hacer algo de tus hijos en lugar de trabajar para ayudarles a ver y buscar algo. O sea, nosotras nos enfocamos en conseguir algo de ellos. Tenemos nuestras propias expectativas acerca de nuestros hijos y hacemos que la crianza gire en torno a nosotros como padres, en lugar de apuntarles a Cristo y de ser ese agente de lo que solo Dios puede hacer en ellos. Yo creo que debemos entender que como padres no podemos producir un cambio permanente en nuestros hijos, eso es algo que solo Dios puede hacer. Y nosotros como padres somos esa herramienta que Dios usa para cumplir sus propósitos. Sí, es una verdad tan impactante y tienes toda la razón. Uno lo lee y uno dice, yo no diría eso, pero Sí. luego uno ve su vida y en la vida diaria la hay práctica. tantas maneras, sí, hay tantas maneras en que vivimos
Mi esposo siempre dice, nadie vive completamente conforme a lo que dice creer. O sea, Ujú. siempre tenemos cosas en nuestras vidas que estamos manifestando, algo diferente a lo que decimos creer. Y creo que esta es una área bastante grande de la crianza. Entonces, ¿cómo has visto tú tu cambio de perspectiva o de trato con tus hijos como resultado de aprender las verdades que están en este capítulo? Bueno, pues el pensar en mi incapacidad, de que no hay poder en mí para transformar a mis hijos, me lleva a vivir en una total dependencia, a rendir mi voluntad y a recurrir cada día al trono de la gracia. No se trata de lo que yo quiero lograr en mis hijos, porque no soy yo la que está en el trono, tampoco es mi reino, sino que Él nos ha puesto como representantes de Él para hacer avanzar su reino. Y mira, te voy a decir cómo el reconocer nuestra incapacidad frente a nuestros hijos ha tenido un impacto de mucho valor. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, por ejemplo, el hecho de pedirles perdón porque nos equivocamos al Mm, hablarles mal o por una disciplina ujú. incorrecta, en ese momento podemos experimentar esa gracia transformadora de Dios en sus vidas y nos damos cuenta cómo la humildad como padres es un recurso poderoso en las manos de Dios. Y Mm, también hemos aprendido a ver esas actitudes de rebeldía como oportunidades brillantes para apuntarles a Cristo. Lo que antes veíamos como una ujú. ofensa hacia nosotros y que nos llevaba a querer tomar el control de la situación, ahora lo Sí. usamos como herramienta para que ellos vean su necesidad y cómo es que están decidiendo ir en contra de Dios y que lo que están haciendo es rechazar su autoridad. Y otra de las cosas también que hemos aprendido es que cuando nuestros hijos hacen algo bien o que tienen algún logro y entonces me veo tentada a enorgullecerme, recuerdo que nada de lo que ellos hacen es por mí o para mí y les recuerdo a ellos también eso, que todo lo que hacemos es gracias a Dios y es para Él, que toda la gloria es para Él. Así que, pues ver la crianza desde esta perspectiva ha sido liberador. Yo no tengo que llevar Mm, esa carga sobre mis hombros de cambiar a mis hijos. Eso es algo que no me corresponde y que no puedo hacerlo. Pero puedo descansar en el poder de Cristo para transformar a mis hijos y depender de su gracia, para ser una digna representante de Él. Es para eso que fuimos llamados. Somos llamados a ser representantes de Cristo, a reflejar su carácter, a ejercer autoridad, sí, pero bajo su poder. amén. Sí, yo creo que hay muchas cosas en la vida diaria y eso de pedir perdón a nuestros hijos Sí. es, ahora que lo decías, estaba pensando, es cuando nosotros aceptamos Ujú. delante de nuestros hijos que no somos nosotros los perfectos. No somos nosotros los que vamos a poder hacer que todo salga bien o lo que tú quieras. O sea, nosotros somos igual de pecadores que ellos Así es, y sí. eso de aceptar nuestra culpa delante de ellos les apunta a ellos hacia Cristo y es, o sea, es, podríamos decir bendita incapacidad, ¿no? Porque Ujú. cuando yo soy incapaz y lo reconozco, primero yo lo reconozco y luego lo reconozco delante de mis hijos, eso no es algo malo. Yo creo que el mundo a veces dice que debemos ser los fuertes para nuestros hijos, pero creo que Dios tiene otro método que Él Así es. utiliza. Algo que me encanta de este capítulo es cuando él habla del Evangelio, de la obra de Cristo. Y creo que muchísimas personas hemos escuchado esa frase de Jerry Bridges. Bueno, Jerry Bridges la hizo famosa, realmente no era original con él, que dice, predícate el Evangelio todos los días. Y yo recuerdo que cuando yo primero empecé a escuchar esa frase me atraía. O sea, yo sabía que necesitaba hacer eso, pero a veces en la práctica es difícil ligar el Evangelio con nuestras actitudes y nuestras palabras. Y hay una cita aquí en este capítulo de Paul, y de hecho lo acabo de citar en el resumen que di hace un momento, pero lo voy a leer otra vez porque es increíble. Dice, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús se alzan como clara evidencia histórica de que el Ujú. poder humano para el cambio no existe.
Así Y es. yo creo que en la crianza o sea, es difícil ligar esas dos cosas. El hecho de que Jesús tuvo que morir en esa cruz significa que yo no soy capaz de cambiar ni a mí misma ni a mis hijos. Y sé que tú tienes hijos de varias edades, Bere. Yo ya soy más de edad avanzada porque ya tengo 3 adolescentes, 2 prácticamente adultos en mi casa, Sí, pero jovencitos, sí, y tú tienes pues desde 4 hasta 14, ¿verdad? Casi 15. casi 15 ya. Ju- Ujú. Julito tiene 4 todavía, ¿verdad? Entonces, tú tienes una gran variedad De edades. edades y entretenimientos en tu casa en esta etapa. Pero yo estaba pensando en esto del Evangelio, o sea, en esto del hecho de que Cristo tuvo que morir, significa que Ujú. yo no puedo producir. Y últimamente, al estar más tiempo con mis hijos adolescentes, gracias a Dios, en este tiempo de estar más encerrados, yo creo que la adolescencia es la etapa donde más he tenido que reconocer mi incapacidad, porque cuando los niños están chiquitos es más fácil pensar que tienes control, Sí, pero ujú. cuando ya están grandes y están tomando decisiones importantes, están desarrollando personalidad, están casi llegando a esa etapa de ser adultos, es tan importante que yo como madre reconozca que si ellos van a cambiar o han cambiado o algo ha sucedido en sus vidas, ha sido por Cristo, ha sido por la obra de Dios. Y hace poco estábamos haciendo un estudio bíblico en familia. Bueno, cada uno hace su estudio y luego lo platicamos juntos. Estábamos estudiando el libro de Ruth. Y un día estábamos ahí sentados y yo estaba escuchando a mis hijos compartiendo verdades de la palabra que ellos habían aprendido, ellos solos estudiando, contestando sus preguntas. Y yo sentí como, no sé, un sentimiento de que yo no había hecho nada para lograr Ujú. eso. O sea, si mis hijos aman la palabra o la entienden, es porque Dios produjo eso en mí. Pero en lugar de hacerme sentir como fea, de que yo soy inútil, me dio una paz increíble, un Amén. descanso, porque yo dije, pues si Dios ha hecho esto y no ha sido por mí, entonces yo puedo confiar que Dios va a seguir haciendo esto. Nunca dependía esta obra de mí y nunca dependerá de mí. Y eso fue como un descanso real Sí. a mi alma, poder confiar el futuro de mis hijos a Dios porque lo he visto tan fiel en esa obra que Él hace en ellos. Pero no sé, en tu caso, veré si algo parecido te ha pasado con tu adolescente o quizás en el caso de tener un niño más pequeño todavía en casa, cómo estas verdades del Evangelio te han ayudado en la práctica. Sí, mira, es tan importante que nos prediquemos el evangelio todo el tiempo, porque si yo no me predico el evangelio, yo voy a confiar en mis pobres esfuerzos y voy a recurrir a ese deseo por el poder de control. Y leyendo este capítulo, pensaba en lo irrelevante que es intentar controlar a nuestros hijos por nuestras propias fuerzas. Porque sí es cierto, como tú mencionabas, mientras son pequeños podemos hacerlo hasta cierto punto. Es decir, sabemos que podemos hacer que nos obedezcan por miedo. Por Ujú. ejemplo, yo mido Sí, 1,50, tú sabes que soy muy bajita, pero puedo representar una amenaza para mi niño de 4 años. Y sé que él sí. puede obedecerme por el simple hecho de sentirse intimidado. Pero por otro lado, Ajá. tengo a mi hijo mayor, que ya está por cumplir 15 años y es más grande que yo, y yo sé que todo lo que intente hacer en mis propias fuerzas con él, pues ya no sirve de nada. Así que el poder por el control puede funcionar mientras son pequeños, pero es tan temporal, es algo externo y superficial, solo en su comportamiento, pero no puede transformar su corazón. Entonces lo que nuestros hijos necesitan no es solo un buen comportamiento, sino un cambio de vida. Y como padres, nuestro llamado es guiarlos a que vean esa necesidad de rescate, en donde ellos entiendan que Cristo vino y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió en la cruz clavando nuestros pecados, perdonando esa deuda y resucitó para darnos una nueva vida en Él. Y un ejemplo que tengo con mi hijo pequeño es que hay momentos en los que él viene y él entiende que no debe molestar a sus hermanos, pero le gusta molestar a sus hermanos, aunque son mayores. Y viene conmigo y me dice, mami, es que no puedo hacerlo. Y esas palabras
esas palabras, Susi, son una oportunidad valiosa. Entender que no Ujú. pueden es el momento indicado para el evangelio. Y entonces yo les digo Amén. que yo tampoco puedo portarme bien, que al igual que él batallo con muchas cosas que no le agradan a Dios, pero también le digo que solo Dios nos puede ayudar, que en Él se encuentra todo lo que necesitamos para obedecerle, que necesitamos pedirle a Él que nos ayude y entonces oramos juntos y así es como padres vamos sembrando en ellos esa verdad de que están necesitados y que solo Cristo es la esperanza. Ahora, también esto no quiere decir que veamos en ellos cambios inmediatos, que es lo que nosotros muchas veces quisiéramos, y por eso nos Sí. conformamos en utilizar nuestros propios medios para producir en ellos esos cambios que son momentáneos. El único cambio duradero es el que Dios puede hacer en ellos, y no debemos buscar que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan, debemos desear que ellos crezcan con la necesidad de buscar solo aquel que puede transformar sus vidas y que puede cumplir el propósito para el cual han sido creados. Y creo que ahí está la gran diferencia entre realmente entender y aceptar mi incapacidad y solamente tratar de adoptar un método nuevo. O sea, porque Ajá, podríamos leer un capítulo así donde el autor, por ejemplo, nos dice, no uses el miedo, no uses la vergüenza, no uses las recompensas y podríamos decir, ok, voy a cambiar mis métodos, voy a hacer que mis sí, métodos sean bíblicos, pero el problema es que tenemos que empezar desde la raíz y la raíz es que nosotras, mamás, nosotros padres, nos creemos capaces. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? O sea, sí, sí, realmente entender quién soy como madre para que pueda ayudar a mis hijos a ver quiénes son ellos, también así incapaces, es. Ujú. y juntos correr a Cristo. Creo que el mundo, ahora que estabas platicando de eso con Julito, de que dice que no puedo, y yo pensaba, ¿cómo el mundo te diría que tú te dirijas a tu hijo en esa situación? No dañes su autoestima, no le hagas dudar de sí mismo, pero la Biblia a mí me dice que yo debo dudar de mí misma porque Ujú, tengo sí, un corazón engañoso, porque yo engañoso no y soy perverso. capaz. Así es. Ajá. Ajá, entonces, ¿cómo tenemos que tomar esos mensajes también que escuchamos tantas veces del mundo y pasarlos por ese filtro que es la palabra y Amén. entender que mi hijo no necesita autoestima, necesita entender también su propia incapacidad y correr a Exacto. Cristo? Y podemos nosotros como ejemplificar eso para nuestros hijos también, modelarlo. Algo que Amén. encuentro muy útil en este capítulo es cómo él no solamente nos dice hacia qué meta debemos correr, pero también nos señala algunas cosas que hacemos mal. Y eso me encanta de este autor porque es como si él supiera cómo pensamos, ¿no? Se ve que Ujú. tiene mucha experiencia como papá y como consejero. Entonces él menciona estos tres como herramientas que a veces usamos que realmente son deficientes, el miedo, la La vergüenza vergüenza. o la culpa y también las recompensas. Entonces no sé si al estar leyendo esa parte del capítulo, alguna de estas tres te sorprendió, que a lo mejor tú te diste cuenta que las utilizabas sin saberlo. Bueno, sí, me sorprendieron las 3 porque me he visto ahí Sí, usando cada una en algún sí. momento con mis hijos, pero la que más me impactó fue la de la recompensa. Creo que esta es una de las más usadas hoy en día, porque es la que vemos Así como es. disfrazada de amor o bondad, y Ujú. es difícil ver el peligro detrás de esta práctica, que en realidad es manipulación. Es cuando les decimos a Ujú. nuestros hijos, si ya no peleas con tu hermano, te voy a comprar, no sé, el carrito que siempre has querido. Y claro, los niños responden a lo que se les pide porque ellos quieren obtener el premio. Pero Ajá. llama la atención cómo el autor nos deja ver lo que estamos en realidad enfatizando en ellos con este tipo de herramienta. Y él decía que Mm. fomentamos el amor propio, porque ellos solo piensan en lo que quieren. Y no solo eso, además nosotros como padres los premiamos por pensar en ellos mismos. Sí. Eso es increíble. Eso también me impactó bastante, esa ilustración. Ajá, y también de que no tienen un sentido de culpa, o sea, ellos no son capaces de ver que están actuando mal, entonces no hay un reconocimiento de su pecado.
no hay tampoco un deseo de hacer lo correcto, es nada más una obediencia temporal, porque ellos quieren obtener lo que desean. Y también algo que me llamó mucho la atención es que dice que aprenden a negociar con los padres, o sea, hacen esa evaluación costo-beneficio. A ver, lo que me están ofreciendo a cambio es realmente justo con lo que me piden que hagan, y entonces si no, pues ellos comienzan a subir sus pretensiones. Y eso se vuelve un círculo vicioso, Susi, en donde llega el momento que ya no hay nada que podamos hacer para complacer sus deseos. Entonces eso sí me impactó bastante. Creo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos sí lo que es correcto, pero para que ellos puedan reconocer cuando se han equivocado. Y nuestra tarea es ser esa herramienta de cambio en las manos poderosas del Padre que nos ama y que ama a nuestros hijos más de lo que nosotros los amamos. Y hay otra frase que me gustó mucho aquí, que dice, el mismo increíble poder que ha ejercido para resucitar a Jesús de los muertos, ahora lo utiliza para darles vista, convicción, poder y deseo a nuestros necesitados hijos. O sea, Él es quien lo hace. Él no nos pide que hagamos algo que no podemos, y Él nos da gracia para cada momento. Amén. Sí, hay tantas verdades y tantos consejos tan buenos en este capítulo, y creo que recordar quiénes somos o quiénes no somos, ¿verdad? Sí. No tenemos ese poder, pero eso nos hace descansar en el gran poder que Cristo ha mostrado, que Dios ha mostrado, y de esa transformación que Él quiere lograr en nuestras vidas y también en las vidas de nuestros hijos. Creo que este capítulo, quizás más que ninguno de los otros, a mí me mostró que la crianza se trata de igual manera de la transformación que Dios quiere hacer en mí que en mis hijos. Y ahora que tengo hijos grandes y sé que en los próximos años pueden estar saliendo de casa, haciendo sus propias vidas, sus propios matrimonios, pues yo aquí me voy a quedar y Dios tiene que seguir transformándome. Entonces, gracias a Dios que puedo descansar en que, aunque yo soy incapaz, Él es capaz. Bueno, Bere, te agradezco que hayas compartido tu corazón con nosotros el día de hoy. Y gracias a Dios porque podemos confiar en Él. Y te animo a que no dejes esta conversación solamente aquí, que busques en la publicación de nuestra página de este episodio número 54, que busques la guía de estudio y que junto a tu esposo, esposa, un grupo de mamás, un grupo de matrimonios, como tú puedas, que busques compartir en comunidad esta lucha, este proceso de la crianza, y que juntos podamos crecer en nuestro caminar con Cristo, apuntando a nuestros hijos hacia Él. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.